Crisis del sistema porfirista y movimientos sociales que antecedieron a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Entre los años 1876 y 1911 hubo una fuerte dictadura por parte de Porfirio Díaz, quien a su vez quiso desarrollar un sistema capitalista, logrando un imperialismo moderno por defecto. Era apoyado por tierras extranjeras para lograr lo antes mencionado. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz, se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que, aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen como resultado de las siguientes causas. Las políticas, un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Y las sociales, la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en el poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente, las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de la justicia social y de la participación política. Previo a los hechos que llevaron al triunfo de la Revolución y al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz, los ayuntamientos del Distrito Federal enfrentaban serias dificultades para cumplir eficazmente sus tareas de gobierno, principalmente por su falta de autonomía política, la escasez de fondos de sus arcas y la indefinición del marco legal que regulaba sus funciones. Los gobiernos surgidos de la Revolución, apoyados en la defensa de la libertad municipal, se enfrentaron a la necesidad de resolver estas dificultades. Durante su gobierno, Francisco I. Madero emprendió un estudio detenido de las mismas con el fin de hacer una realidad en el Distrito Federal el principio programático de la Revolución. Sin embargo, tras su derrocamiento, la solución a la problemática municipal se vio sujeta a los imperativos políticos, militares y económicos que impuso la lucha intestina entre las facciones de la revolución que había derrocado al gobierno de Victoriano Huerta, lo cual provocó que los problemas del régimen municipal no fueran resueltos a fondo y, en consecuencia, tampoco los problemas urbanos del distrito. Las medidas adoptadas durante este periodo determinaron el ulterior fracaso del régimen municipal en la capital de México. Ahora hablaremos acerca de todo el proceso que conllevó a la Revolución Mexicana, empezando desde la raíz del problema. Al iniciarse el siglo XX, el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso, la tasa de crecimiento de la población industrial disminuyó, los productos agrícolas como el maíz y el frijol aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta en un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. Para 1905, el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro, antes había sido la plata, fijando la paridad en 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación, deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa. Situación que aprovecharon los extranjeros para adquirir empresas y bienes raíces a muy bajos precios. Sin embargo, fue la crisis económica mundial de 1907 la que frenó el desarrollo del país. Iniciada en Nueva York, Estados Unidos, fue la primera crisis financiera del capitalismo moderno. Las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas, la especulación con las acciones de los bancos, minas y ferrocarriles y la falta de regulación financiera, situación que provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas, impactando las economías de los países menos desarrollados como México. En nuestro país, la crisis provocó aumento de los precios de los productos alimenticios y las materias primas, desempleo y miseria. La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. Hacia 1907, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje.
En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados de la represión de los capataces, pero a pesar de la represión y de las prohibiciones, se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yaquis y los mayas. Al igual que en los países industrializados, surgió en México una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así, ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos desafiando la prohibición establecida por el gobierno. Entre 1900 y 1905, el número de huelgas fue de 29 y de 1905 a 1910 de 106. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones, como las de los mineros en Cananea, Sonora, y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. Porfirio logró mantenerse en el poder durante 30 años manipulando elecciones y controlando la prensa. También llevó a cabo una reorganización del ejército con rangos altos leales a él, y organizó de forma efectiva a los rurales, un cuerpo paramilitar para imponer orden. En 1900, Porfirio cumplió al fin 70 años y se barajaban varios sucesores, como el general Reyes o el vicepresidente Ramón Corral. Sin embargo, todos van siendo apartados o marginados. En una entrevista a una periodista estadounidense, Porfirio dio a entender que no se presentaría a las elecciones de 1910, aunque finalmente lo hizo, con la dura oposición de Francisco Ignacio Madero. Finalmente, el Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo 1910 y 1914. Francisco Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar el poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan, iniciando de esta forma la lucha revolucionaria. En el transcurso de las siguientes semanas, surgen guerrilleros por todo el país. Emiliano Zapata, Ambrosio Rómulo Figueroa y Manuel Anzuloso en Morelos, Salvador Escalante y Ramón Romero en Michoacán y Jalisco, Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. El 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año, mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga, con destino a Francia, en donde murió finalmente el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París, a los 84 años. El partido antireeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, que presentó la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes.